Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos y como saben en este podcast queremos siempre sentirnos bien para vernos mejor y el día de hoy tengo el orgullo y el placer de que esté conmigo la doctora Julie Salomón, ginecóloga, y vamos a hablar muchísimo de un tema que ocupa a muchísimas mujeres y hombres que también se dedican a esto, pero el tema es la menopausia y el climaterio. Hay muchísimos mitos y realidades, todo el mundo lo que se quiere meter a manejarlo, todo el mundo habla, tienes influencers siendo expertos de cómo suplementarte, que si las hormonas de reemplazo o que si los suplementos, en fin, hay una cantidad de mitos alrededor, entonces por eso invité a la experta y gracias por venir, Julia. Al contrario, gracias por estar aquí y sí es un tema que nos compete a todas porque evidentemente no lo puedes posponer. O sea, todas vamos a llegar a esa etapa y realmente creo que sí vino un boom de este tema para cosas positivas y cosas negativas. De lo que yo me acuerdo cuando estudiábamos, somos muy contemporáneos, pero era totalmente distinto el approach a todo esto. Creo que sí tiene un sentido que sean mujeres las que te hablen del tema, porque además lo experimentan en carne propia. ¿Qué es lo que tú has visto que ha venido cambiando el concepto de las hormonas de reemplazo? Esto que la salud mental o la parte emocional va muy ligada junto con la ganancia de peso y todo lo que parece que altera el microcosmos de la mujer durante esta etapa de climaterio. Bueno, son muchos factores. Lo primero es que se empezó a desmentir este artículo que decían que las hormonas brindan cáncer. Luego, por otro lado, también hubo como una voz que empezó a hacer mucho ruido hablando de los síntomas, porque muchos de los médicos que no tenemos esta formación, inclusive como ginecólogos, no está en un apartado específico, pues empezamos a ver que las pacientes iban de un doctor a otro, ¿no? Que porque tenían dolores articulares, entonces ya lo había visto un ortopedista, ya lo había visto un médico internista, y a nadie se nos ocurría hacer un perfil hormonal para ver en qué etapa transicional estaban. Otro punto factor importante es que empezamos a ver que la incidencia de la osteoporosis empezó a incrementarse considerablemente de tal forma que de cada 2 mujeres una empezó a tener fracturas. Y por otro lado, pues la primera causa de muerte hoy por hoy son las enfermedades cardiovasculares y se empezó a hacer un estudio mucho más exhausto en cuanto a las cuestiones metabólicas que esto podía condicionarnos. Entonces todos estos factores empezaron a crear como una necesidad nueva para que las mujeres tuviéramos otra oportunidad. También porque sabemos que las mujeres somos más longevas, o sea, vivimos más años, pero queríamos vivirlo con mejor calidad de vida. Entonces empezamos a ver como mucha importancia en el músculo, en la proteína, en nuestra alimentación y qué factores juegan para que nosotros podamos tener como una calidad de vida mejor. Yo he visto ahorita que se involucran endocrinólogos, ginecólogos, internistas, médicos generales que hicieron un diplomado online y se meten a manejar las hormonas, los famosos médicos funcionales que a mí me sorprende porque de pronto tengo pacientes que me dicen es que mi médico funcional me mandó estos 14 suplementos y te enseñan la lista o los botecitos. ¿Cómo saber si yo tengo una familiar o soy una mujer que estoy perimenopáusica? ¿Cómo saber primero en qué momento me debo de acercar y a quién? Bueno, el chiste de todo esto es hacer una medicina preventiva. Entonces, nada más entender que esta es una transición que nosotros tenemos como mujeres que se terminan nuestros óvulos, por lo tanto va a haber una baja de la producción de estrógenos. Y generalmente nosotros tenemos que tener esta prevención de ir a nuestro ginecólogo una vez al año para que justamente podamos estar revisando los ovarios por un ultrasonido y la cantidad hormonal que tú produces en un perfil hormonal. El 87% de las mujeres sí vamos a presentar síntomas perimenopáusicos porque como tal la menopausia es solamente un día, cuando tú dejas de menstruar y tuvo que haber pasado 12 meses. Pero toda esta transición... 12 meses sin menstruar. 12 meses sin menstruar. Menopausia.
Pero el periodo del climaterio es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Digamos, como para poner una semejanza, como cuando estás en la adolescencia, se marca la primera vez que menstruas, pues no necesariamente, pero vas a tener como 10 años de este proceso en donde va a haber una transición. Aquí lo mismo, dejamos de tener esta parte reproductiva, o sea, las mujeres ya no nos podemos reproducir, pero van a pasar 10 años aproximadamente en donde vamos a poder transicionar esta etapa. Entonces, hay muchas mujeres que tienen síntomas, hay otras mujeres que no. La mayoría sí necesitamos una sustitución hormonal justamente en la forma de prevención, no todas, pero sí lo que queremos hacer es mejorar la calidad del hueso, mejorar obviamente o disminuir la muerte por enfermedades cardiovasculares. Y en tercero, hay un síndrome que se llama genitourinario, cuando las mujeres empezamos a tener una atrofia, la vulva se empieza a hacer como mucho más delgadita en cuestión de los músculos y entonces empezamos a tener muchísimas molestias como para tener relaciones, como para la lubricación y esto puede generar las infecciones de vías urinarias recurrentes. Oye, pues sí, pero lo dices muy bien porque si en la adolescencia pensamos en una niña que desde los 10 años empieza a manifestar cambios en su cuerpo y los caracteres sexuales secundarios como se van presentando y también la parte emocional, todos los años de transición que lleva. Y entonces estás hablando, si lo piensas en inglés, hasta los 19, ¿no? Los famosos teenagers. Es correcto. Entonces es un periodo de 10 años. Aquí es otra segunda adolescencia, por llamarlo de alguna manera. Por llamarlo de esa manera, sí. Entonces tenemos oportunidad de hacer cosas diferentes porque muchas de las cosas que nosotros veníamos haciendo van a cambiar, como la forma en que comemos, la forma en que nos relacionamos con nuestra pareja, la forma en que estamos como sintiendo estas emociones, justamente por la alteración hormonal que se viene dando. Y esto va a ser a veces progresivo. Lo que pasa es que las mujeres como que tendemos a normalizar como muchos de los síntomas. Para muchas de nosotros es normal no tener ciclos regulares, por ejemplo. Entonces, una forma adecuada de saber si empiezas a estar en esta etapa es que empezamos a tener ciclos o más cortos o más largos de 28 días o de 35 días. Esto hace que no como que perdemos la noción y decimos, bueno, como ya no me puedo tener hijos, pues ya no me importa mi menstruación. Y hay que recordar que la menstruación pues es un semáforo de cómo estamos internamente. Y es muy importante pues ir contando nuestros ciclos menstruales. El estrógeno, que es la hormona que empezamos a no tener o a tener de menor calidad, nos afecta en todo nuestro sistema. Nosotros tenemos como estos receptores, que ahorita voy a explicar qué es un receptor, pero prácticamente es una señalización que te da la hormona para que el receptor la pueda meter dentro de la célula y entonces tu célula pueda generar ciertas proteínas o funciones adecuadas, están en todo nuestro cuerpo. Entonces el estrógeno nos ayuda a regular la temperatura, a tener como un estado de ánimo mucho más eufórico, nos ayuda a almacenar grasa como en forma femenina, que es en las caderas, en las mamas. Nos ayuda también, por ejemplo, con el deseo sexual, con lo que llamamos nosotros como nuestra energía vital, porque al no tener nos da como mucha fatiga y nos ayuda con el pelo, nos ayuda en muchos sentidos, ¿no? Con la piel. Oye, pero por ejemplo, o sea, idealmente una mujer que ha venido teniendo seguimiento y que viene a su consulta ginecológica una vez al año, pues claro que se puede ir detectando la transición o los cambios graduales. Es correcto. Pero si pasó esto de que como ya tuve a mi último bebé y mi esposo se hizo vasectomía o me separé o yo me ligué y tengo un método de anticoncepción definitivo, y sí se despreocupan y entonces como que de los 35 a los 45 no regresan y de repente, pum, cuando te caen es porque ya traen una serie de cambios que se han venido, que tú hubieras podido manejar como una bajadita, un aterrizaje más terso. Es correcto. ¿No? Eso es justamente lo que pasa. Entonces ya cuando nosotros tenemos esta falsa teoría de que pues yo me la aguanto porque pues no quiero tomar absolutamente nada o no quiero hacer absolutamente nada y entonces pues así se lo hicieron mis abuelitas, antes no había nada que hacer y de repente cuando te llega, ¡pum!, de un día al otro ya no me puedo levantar. ¿Y qué fue lo que pasó? Que justamente pasamos esos 10 años pues sin una buena alimentación, sin hacer ejercicio, sin llegar preparadas mentalmente, sin herramientas y cuando te llega,
pues eres sujeta a tener un pensamiento que no es bueno, crítico, y empiezas a suplementarte de lo que te lo den con tal de tener esta energía que nosotros estamos como desesperadamente buscando. Porque imagínate el ciclo vicioso que se hace de que no duermes por el insomnio y eso va como en cascada teniendo pues las diferentes cosas, el nido vacío porque tenemos hijos adolescentes, entonces empiezan a ir, estás sola, tienes pésimo deseo sexual, entonces empiezas a tener como broncas con tu pareja. En la parte laboral empiezas a tener estos que llamamos brain fogs, o sea, como que no te acuerdas, y empiezas a tener como mucha ansiedad, porque no tienes en el trabajo un lugar en donde puedas expresarte, y además una connotación un poco negativa que le hemos dado a toda esta parte en donde te dicen, híjole, pues ahí seguro ya ahí viene la menopausia, esta señora, tal, tal. Y además te da pena ir al ginecólogo porque obviamente no has ido y cómo le vas a decir que tienes años de no ir. Y se forma como un ciclo que hay que definitivamente romper. Y entonces ya te encuentras a la señora a lo mejor de 50, 53 años que tiene mal dormir, mala memoria, obviamente no tiene buena relación de pareja por la disminución de la libido, se le cayó el pelo, su piel está muy reseca, engordó 6, 8 kilos y no los puede bajar, no tiene ganas de hacer nada, está cansada, en el trabajo le está yendo mal y tiene esta sensación pues de que ya la vida se acabó, ¿no? Exactamente. Eso es lo que hay que evitar. Obviamente, nosotros si lo vamos viendo poco a poco y vamos mejorando estos cambios en el estilo de vida, como es la ingesta de proteína animal es básica, la ingesta, hacer el ejercicio para que el músculo produzca un estradiol o un estrógeno bueno. O sea, todas estas cosas que podemos ir preparando son indispensables para llegar. Surgen más estudios de que las pesas, el hacer masa muscular te ayudan para más cosas. Pues sí, porque acuérdate que el estrógeno se forma a partir de la grasa que nosotros tenemos y de los ovarios y un poquito en nuestra glándula suprarrenal. Entonces, cuando ya el ovario deja de producir, ¿de dónde va a salir el estrógeno? Pues de la grasa. Y ahí es cuando nosotros empezamos a tener una grasa corporal distinta, se almacena diferente. Y entonces, en vez de tener caderas y mamas, vamos a almacenarlo en forma de panza, en forma de grasa abdominal. Y ahí es cuando el cuerpo empieza a no tener energía y ver cómo empieza a sacar. Y entonces empieza a fomentar una resistencia a la insulina, o sea, no metabolizamos igual. Entonces, si antes nos echábamos poquitas, como le dicen, cheat meals, o sea, una comida que sea medio chatarra o pecosita y no nos pasaba nada, pues ahora sí tiene grandes consecuencias. Lo mismo con el alcohol. O sea, hay muchas cosas que te empiezan a afectar de forma directa que antes no lo hacías. Oye, pero también es cierto que ha habido una evolución o una mejoría en los exámenes de laboratorio, porque antes era muy rudimentario pues un perfil hormonal y ya, y también depende del día, si no estás ya, digamos, posmenopáusica, si no estás en esta etapa de transición, debe de haber un cierto cuidado en qué día del ciclo le estás pidiendo para que pueda ser significativo o representativo el perfil hormonal, ¿no? Ajá, el perfil hormonal se debe de pedir entre el tercero y el quinto día de tu ciclo. Y siempre se debe de tomar en cuenta el primer día, el día que te baja. Así sea gotitas. Entonces, el tercer día es la mejor forma de estudiar esto porque podemos ver la relación de las hormonas que mandan la señalización, que es la FSH y la LH. Uh-huh. Asimismo, también debemos de tomar en cuenta que el laboratorio nos debe dar como un panorama general, pero que no lo es todo. Tenemos que ver los lípidos, porque acuérdate que los estrógenos nos ayudan con la grasa. Entonces, cuando tenemos una deficiencia, los lípidos malos empiezan a hacerse presentes en sangre. También la glucosa es muy importante. La glucosa y la resistencia a la insulina se aumentan en este periodo en forma importante. Entonces, si nosotros seguimos teniendo una alimentación mala, sin una restricción o entender qué importancia tiene de combinar los alimentos de proteína con una grasa, con un carbohidrato que sea difícil de absorber para que no se produzca tanta insulina, y nosotros seguimos comiendo igual, pues nos van a dar laboratorios alterados. Entonces, muy importante, sí, hacer un seguimiento de tu perfil hormonal el día 3 de que te baja, pero también es importantísimo toda esta parte que decías que
Cada vez hay más estudios de la importancia de que la mujer necesitamos movilizarnos, de hacer el ejercicio correcto. Antes se sabía que el cardiovascular era indispensable, hoy sabemos que necesitamos hacer mucha masa muscular para que se produzca un estrógeno en forma adecuada. Sabemos también que la forma en que comemos va a afectar directamente nuestras emociones en diferentes partes del ciclo. Y entonces por eso si nosotros empezamos a hacer cambios graduales, pues vamos a tener como una mejora en la bienvenida de esta etapa. Y esto es importante que lo hagan desde más jóvenes, no esperarnos a que ya haya pasado la menopausia o que hayan tenido su última menstruación para empezar a comer sano o empezar a hacer pesas. Digo, es fundamental y a partir de aquí ya no es pregunta. Pero lo que es un hecho es que si tú empiezas a hacer ejercicio y construyes masa muscular y masa ósea desde los 20 y 30, vas a llegar con mejor reserva, ¿no? Por supuesto, vas a llegar con otra ideología y además, entre más información tengamos procesada, pues nos van a caer menos de peso. Vas a poder como distinguir cuáles son algunos de los síntomas con los que pudieras estar enfrentando para saber qué hacer en ese momento. Fíjate que lo que realmente pasa aquí es que no hay un tema, no hay una conversación de menopausia ni siquiera positiva. Entonces, por ejemplo, si yo le hablo a las adolescentes o a las mujeres jóvenes, tienen una connotación negativa de no, yo cuando, falta muchísimo para que me pase eso, y realmente no. A partir de los 35 años sabemos que ya no generamos o absorbemos el calcio igual. Y justamente hablando de la suplementación, pues sí, se habla de muchísimos, pero realmente la mujer necesitaríamos quedarnos básicamente con la vitamina D y básicamente con el omega 3. O sea, esos dos serían como un sí a partir de que tu médico te lo recete. Y sabemos que hay una deficiencia de la vitamina D en la mayoría de la población, pero también tenemos que documentarla, porque ¿qué pasa si tú empiezas a tomar suplementos? Sin haber medido cómo estaba tu vitamina. Exacto. ¿Y eso viene en un perfil hormonal normal o tienes que pedir específicamente? No, hay que pedir específicamente los niveles de vitamina D, hay que pedir específicamente los niveles de tus lípidos, así se llama un perfil de lípidos, y hay que pedir específicamente tu perfil hormonal. Y en esto de que los médicos... Viene la tiroides, perdóname que te hay que sacar tiroides, TSH. Y lo que hablabas de la resistencia a la insulina, ¿hay que pedir una prueba especial? Bueno, se pide, o sea, hay pruebas muy sencillas, pero con un OMA nosotros podemos como tener un panorama. Si ese sale alterado, podríamos hacer un estudio más complementario. Pero así se pide HOMA y básicamente es una insulina y una glucosa basal. Si ese saliera como alterado, nosotros podríamos hacer estudios más complementarios como una curva de tolerancia o un Quantos para que nosotros pudiéramos definir en dónde está el problema. Y entonces ya una vez que tienes esas mediciones basales, tú decides qué le empiezas a suplementar. Es correcto. Tengo muchos pacientes que están buscando hacerse una liposucción o algo, incluso que vienen y me dicen, oye, ahora redúceme por favor el busto porque con la suplementación hormonal me han crecido. Y si preguntas, a cada quien le dan cosas diferentes y con conceptos para casi antagónicos. No hay una receta de cocina, pero ¿Cómo diriges la suplementación? O sea, tienes que ver qué está fallando. ¿Siempre lleva estrógeno y progesterona o no siempre testosterona? En cuanto a la terapia de reemplazo hormonal, hay 3 hormonas que son básicas en nuestro cuerpo: el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Y básicamente para que podamos como entender en general, las mujeres primero tenemos por decir algo, comemos el colesterol, que es la grasa buena, nos va a dar origen a una hormona general. Pero primero vamos a hacer testosterona o andrógenos, que les llamamos así. El ovario se dedica a convertir este andrógeno a estrógeno. Es decir, primero tenemos hormonas masculinas que se convierten en el ovario, se aromatizan, así es un proceso bioquímico que nos da origen a un estrógeno. Entonces, básicamente nosotros tenemos que medir en dónde está fallando la producción. Si en la parte de las grasas, si en la parte de los andrógenos o si en la parte del estrógeno puro. Y en base a ese nosotros vamos a suplementar lo que nuestro cuerpo requiere. Hay muchas mujeres que deciden no tener la progesterona, por ejemplo, que esto es la hormona que se secreta en la segunda fase de nuestro ciclo, porque ya no tienen útero, por ejemplo.
Y entonces nosotros sabemos que la progesterona también tiene unos efectos. Nos ayuda con la parte cognitiva a estar como más relajadas. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con una terapia de sustitución hormonal es reemplazar de alguna manera el ciclo que nosotros veníamos teniendo para que tengamos el beneficio del estrógeno. Básicamente, nuestra meta, aparte de quitar los síntomas, es hacer una medicina preventiva, o sea, proteger la osteoporosis, proteger la resequedad vaginal y proteger que no suban los niveles de grasa. Entonces, nosotros básicamente vamos a dar estos 3 hormonas para que realmente la mujer pueda tener los niveles adecuados y justamente prevenir estas enfermedades. Hay mujeres que te dicen, oye, es que yo ya no tenía periodo menstrual y cuando empecé la suplementación y me dieron estrógeno con progesterona, empecé a tener sangrados y entonces yo prefiero evitarlo. Lo dan por el tema del engrosamiento del endometrio y si ese es, ¿vale la pena suspenderlo o vale la pena tomar otras medidas de ablación y de otras medidas que ustedes tienen? Aquí es todo un tema porque fíjate, cada mujer va a responder totalmente diferente, depende de la sensibilidad que tenemos a las hormonas. Entonces, normalmente cuando nosotros vamos a dar un estrógeno, el estrógeno lo que hace es proliferar células y prolifera el endometrio, que es esta capita interna que tenemos adentro del útero. Que es Entonces, la que nosotros sangramos. Si nosotros nos pasamos de esta hormona, pues empiezas a tener un ciclo de regla y como todo en la vida, el cuerpo lo que quiere es equilibrio. Y entonces, si tu cuerpo ya no quería menstruar y tú estás provocando la menstruación, esto se llama una hiperplasia, o sea, fabricas mayor número de células del endometrio cuando debería de estar ya planito, o sea, no deberíamos tener esta proliferación de células. Y entonces, este estímulo constante, sí puede ocasionar que las células se reproduzcan en forma anormal y dar un cáncer de endometrio. Por eso es que nosotros, si vamos a dar estrógeno, tenemos que complementar con la progesterona para que se aplane el endometrio y no estar estimulando. Esto es muy importante lo que acabas de mencionar, porque justamente entre amigos o entre gente que no está preparada, se están dando dosis exageradísimas de estrógenos o de testosterona y no saben el impacto que pueden tener. Esto no es algo que te puede recetar, pues ni el del gimnasio, ni alguien que no tenga la preparación o el seguimiento para saber qué hacer en estos casos de complicaciones. Y no es de espantar de que te puede dar cáncer, pero sí, como todo en la vida, te estás tomando algo que está ajeno y que tienes que tener un seguimiento muy cuidadoso. Hay mujeres que son candidatas y hay mujeres que no son candidatas a la terapia de reemplazo hormonal. Lo que sí queremos aquí como puntualizar es que ninguna mujer tiene por qué sufrir la menopausia. Hay muchísimas cosas que podemos hacer para que no lo sufras. Dentro de estas está el terapia de reemplazo hormonal, pero a veces no necesariamente tenemos que utilizar los estrógenos sintéticos. Hay otras cosas, hay fitoestrógenos, o sea, hay un montón de cosas que te pueden ayudar, que tienen mayor o menor potencia, pero que no necesariamente tienes que ser como muy incidiva. La colocación de estrógenos locales vaginales es así. No te afecta para nada, pero te beneficia en la resequedad vaginal y en el tema de las infecciones recurrentes. Sí, por supuesto. A nivel vaginal lo que decíamos es que la vagina es como una cebolla, le vas quitando pedazos y pedazos y pedazos y te queda una telita chiquitita, que esa telita chiquitita va a dividir la vejiga y el ano. Y entonces la uretra se hace como mucho más prominente a la hora de que la vagina se hace chiquita y eso hace que tengas infecciones recurrentes. Las infecciones son pésimas para todas nosotros. Sabemos que eso puede subir hacia el riñón y entonces causar enfermedades como mucho más graves que pueden inclusive llegar a tener una resistencia de antibióticos porque los antibióticos ya no tienen efecto sobre las bacterias por la resistencia de estas bacterias. Entonces, efectivamente, aunque una mujer se cancele y diga, yo ya no quiero tener relaciones sexuales, porque es súper frecuente que una mujer diga, ay, no, yo ya, mi mente está en otras cosas, yo ya no quiero ser sexualmente activa. Entonces, aunque decidas no tener relaciones, sí hay que dar una sustitución para evitar esta atrofia y con eso tener una mejor salud, o sea, genitourinaria en todos los aspectos. Oye, nos quedan 5 minutitos. Hay una nuevo también trend ahí de estar utilizando el Ozempic y sus derivados como
el que me digas de nombre comercial, pero toda esa familia, para complementar la terapia hormonal de reemplazo y controlar el sobrepeso, que es un dolor de cabeza para las mujeres menopáusicas. Bueno, aquí vuelvo a insistir, si no hay cambios de hábitos, no funcionan. Entonces, pues sí funcionan en el caso de su indicación, que es la obesidad. Los GLP-1, como dice, son análogos o similares a las sustancias que nuestro intestino produce para que podamos tener un equilibrio en la insulina. Hay una hormona que nosotros tenemos que se llama glucagón, que lo que hace es sacar el azúcar para tener constantemente los niveles de azúcar y tener energía. Lo que hace esta sustancia es inhibir este glucagón, mejorar que la insulina tenga un mejor funcionamiento y de esta manera pues tener el azúcar controlada. Evidentemente, cuando llegamos a esta etapa que ya estamos desesperadas, queremos absolutamente lo más rápido pero la solución realmente vendría a ser un cambio en el hábito. Pero sí, efectivamente, si no tienes una microbiota intestinal buena, pues no vamos a poder absorber el estrógeno. Y entonces, en esos casos en donde ya llegamos así pésimas condiciones, evidentemente se puede utilizar como una terapia para bajar de peso y mejorar la calidad de la receptividad ante el estrógeno, combinados. Pero nunca se debe de administrar por alguien que no sepa o que no tengas indicaciones, porque los efectos secundarios a largo plazo, y si tú no estás preparada a hacer un cambio de hábito, en el momento que tú quitas este análogo, pues vas a regresar y peor, porque acuérdate que lo que hace es engañar al cuerpo y te sientes saciedad, o sea, sientes que ya no tienes hambre y entonces sigues comiendo igual o comiendo menos y esto tiene unas repercusiones enormemente en la función hormonal. Es indispensable que se vayan siempre por la línea. Yo sé que es más difícil, pero algo que cueste trabajo crea más valor a largo plazo porque justamente lo que queremos, claro que es, vernos bien, pero aquí la finalidad es pasar esta etapa para tener una senectud, o sea, tener una vida mucho más longeva con mejor calidad. Entonces, de nada sirve que bajes 6 kilos o 7 kilos si no haces ejercicio, no tienes una dieta de bajo índice glicémico, claro. Y cuando lo suspendas, pues vas a regresar a un lugar peor. Y aparte, si bajas de peso a base de los medicamentos sin hacer el ejercicio adecuado y sin llevar la supervisión de la dieta hiperproteica adecuada, pues estás siendo contraproducente porque te estás acabando tus reservas de músculo que de por sí ya eran pocas. Para esta etapa, terrible, ¿no? Terrible, acuérdense. Entonces, ¿qué estudios en general? ¿Le haces una densitometría? ¿Le haces el perfil hormonal? Todas las mujeres a partir de los 45 años debemos de hacer a partir de los 40. La mastografía, tu perfil hormonal el día 3 de tu ciclo, si es que todavía estás menstruando. La densitometría ósea, que no es diagnóstica, pero sí nos puede dar una idea de cómo están tus huesos. Y básicamente lo de la medición de la vitamina D. La vitamina D y ir cada año con tu ginecólogo para que te haga tus estudios adicionales, que sería tu papá Nicolau. Esto es básico y un ultrasonido para que podamos ver la reserva. Además, pues ir como mujer. En ese ultrasonido valoran también el grosor del endometrio. Valoramos. Para que antes de que empieces la terapia hormonal. El útero, el engrosamiento del endometrio, vemos los ovarios si todavía tienes folículos por ahí que van a estar produciendo no estrógenos, la calidad de tu sangrado y sobre todo que la mujer se haga responsable de sus síntomas. O sea, es muy importante que no normalicemos los síntomas, sino que vayamos llevando un diario, por decirlo así, de qué es las posibles síntomas que nos puede dar esta etapa, en todos los sentidos. A veces tenemos dolores de cabeza, a veces tenemos comezón, a veces nos puede doler un hombro, las articulaciones, a veces tenemos el ojo seco, a veces tenemos apatía o una fatiga impresionante. Oye, la típica del celular. Exacto, que no vemos. Todos estos síntomas no debemos normalizarlos. O sea, sí podemos mejorarlos en forma significativa, pero hay que tenerlos presentes. Pues así que ya lo saben, en esta etapa y desde antes no dejen de estar haciéndose revisiones periódicas. La visita anual es fundamental. Y bueno, Julie, ¿en dónde te pueden encontrar para que tengan un seguimiento de esta etapa y de todas las demás que son indispensables en la mujer? En todas mis redes estoy como @doctora Julie o en mi consultorio que es 5568-1915.
Pues muchísimas gracias por Gracias acompañarnos. Esto es Manita de Gato. No se pierdan este episodio en todas las redes del Heraldo Media Group. El video está también disponible en YouTube y nos vemos la próxima.